Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El inicio de año es un buen momento para revisar metas y objetivos que quedaron inconclusos el año anterior. Y por supuesto, es el momento ideal para reformularlos o bien fijarse nuevos propósitos. Aunque cada persona tiene prioridades diferentes, existen algunas estrategias generales que se pueden seguir para planificar mejor el tiempo y encaminar con éxito los esfuerzos para lograrlos. Esta noche en Dimensión hablaremos con expertos en coaching y planificación de objetivos personales. Ellos nos ayudarán a conocer algunas herramientas para trazarnos metas y objetivos realistas que nos permitan sentirnos satisfechos con nuestros logros. Bienvenidos a Dimensión. Iniciamos este nuevo año con la idea de compartir con ustedes eso a lo que llamamos cada año propósitos. Como estamos empezando, históricamente sabemos que los seres humanos siempre tenemos la intención, la idea de plantearnos pues, nuestros proyectos, nuestros planes para cada nuevo año y no siempre salen las cosas como quisiéramos. Para hablar de esto y de cómo debiéramos manejarlo, tenemos a un muy selecto grupo de especialistas y vamos a presentarlos. Son ellos la licenciada Ana Evelyn Valdés, CEO de The Learning Group, el licenciado Ignacio Laclériga, él es periodista, coach, fundador y CEO de la empresa GECA, Gestión de la Comunicación y el Cambio, la licenciada Maya Alonso, licenciada en Psicopedagogía y consejera personal y familiar, y el doctor Yesid Barrera, él es escritor y conferencista, tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología. Bienvenidos a Dimensión. Eso que hablan del inicio de cada nuevo año, el borrón y cuenta nueva, cada año nuevo hay que hacer pues, planes y en fin, escribirlos y es lo que uno va a hacer durante el año. Dice algún experto que solamente el 12% más o menos de la gente logra cumplir las cosas que se propone. Hablemos primero un poco de por qué ese ritual de que cada año nos trazamos una serie de metas que la mayoría de veces no logramos alcanzar. ¿Es porque las ponemos demasiado altas o muy ambiciosas o es porque somos poco disciplinados? Compartan un poco con nosotros. ¿Quién se anima? Bueno, adelante. Yo quisiera decir que creo que es importante, más que sea un ritual, yo creo que el ser humano necesita sentir esa sensación de segunda oportunidad y de empezar de nuevo. Y el año nuevo, como lo estamos empezando en este momento, nos da esa sensación. No que sea cierto en todos los sentidos. Yo creo que nadie empieza de cero, todos partimos en donde nos quedamos, pero la sensación que recibimos es, tenemos una nueva oportunidad, tenemos este lienzo en blanco y esa sensación que nos viene como seres humanos es lo que nos da esa fuerza de pronto que nos había estado faltando. Yo creo que aquí hay que ver un tema de la evolución nuestra y creo que es una pregunta interesante tal vez para hacer la apertura. Algo pasó en la evolución, algo debió suceder que algunos se quedaron y otros avanzamos. Y hay un salto, yo creo que hay un salto que naturalmente cuando tú ves el primate, dice qué le pasó al primate y por qué se quedó ahí, nosotros logramos avanzar. El tema del propósito tiene que ver con el nuevo salto. Tal vez cuando tú hablas del 12%, es esa gente que se atreve a pensar en algo para más adelante, que es 2015 que estamos comenzando a 2020 o a 2025. Hace 30 años no sabíamos cómo funcionaba el cerebro, hoy ya sabemos. Bueno. Pero no, para generar un propósito. Ideas. No, yo creo, Dionisio, que sí tenemos, hoy en día sabemos que el cerebro se mueve donde hay placer. Que el cerebro, si no tiene placer, está en displacer. Y eso para sí generar propósitos, en el tema de propósitos es ideal saberlo. ¿Qué es lo que hay que poner ahí? Hoy sabemos cómo cambiar un hábito, por ejemplo. Y el tema de propósito para mí tiene que ver con hábitos. ¿Cómo es que yo logro madrugar a las 5 de la mañana e ir al gimnasio? Hoy sabemos que si tú haces un proceso de repetición, el cerebro lo acepta y hace un cambio de abandonar algo que tenía antes
por algo que reemplaza nuevo. Es un tema de programación, que, y con esto cierro tal vez el comentario, que deberíamos dejar de convertirlo en ese hecho que se cruza con las uvas, el vino y el licor, porque creo que ese rito nos está impidiendo hacer cosas serias para los seres humanos. Este ritual lo hacemos todos los 31 de diciembre o días antes y pensamos eso, ¿no? Que el 1 de enero arranca una nueva vida y realmente es un día más, ¿verdad? ¿Nos ponemos metas muy altas? Sí. ¿Será el problema? Yo creo que no es precisamente que la meta sea demasiado alta. Creo realmente que sí tiene que ser realista tu meta, pero es cómo la enfocas tú y tiene varias cosas que ver ahí. Es por qué lo quieres hacer, o sea, cuál es la razón por la cual tú quieres lograr ese propósito, si es realmente un deseo y una pasión que tú quieres o es impuesta por alguien más, por la sociedad o por alguien externo. Tiene que ver eso y tiene que ver cómo también te lo propones tú. Si la meta es demasiado grande, puede ser que sea realista, pero al verla grande y dices tú, yo quiero escribir un libro, es la meta tan grande, si no la desdoblas en el paso que tú puedes hacer diariamente, que es escribir un capítulo diario, escribir 3 párrafos diarios, si no tienes la habilidad de trasladar ese gran propósito en metas cortas, realizables, día con día, es cuando te pierdes. Quizás no es que sea tan grande la meta, es que no sabes cómo desdoblar ese gran propósito en las pequeñas metas diarias que te llevarán a cumplirlo. Yo estaría preocupado al contrario. Yo creo que lo que falta es los propósitos en la gente. Lo que me tiene preocupado a mí, lo que me preocuparía, es que la gente realmente no quiere cambiar. La gente no tiene propósitos. La gente realmente está conforme en cómo está. Y realmente cuando decimos eso, yo quiero cambiar, la gente quiere escuchar un discursito gracioso, una cosa que le motive, una cosa simpática, que le sirva para pasar la tarde. Se queja de que está mal, pero realmente motivaciones para cambiar, el hecho de que cambie, y creo que es un problema además de país también, el hecho de que el guatemalteco en general se resiste al cambio. Y yo me gustaría que el propósito más grande de los guatemaltecos para el 2015 fuera el enfadarse, fuera el decir ya no, fuera el decir yo quiero salir de esto, yo no quiero seguir así, yo no quiero conformarme con lo que tengo. Y para mí el peligro es que no existe ese propósito, que la gente dice mucho, sí, yo quiero cambiar y tal, pero luego se conforma con unas buenas palabras, con un programa de buenos sentimientos, de positivo, y a mí me gustaría que el propósito del próximo año fuera que la gente se enfadara, que la gente decidiera cambiar, pero de verdad, no en apariencias, porque hay mucha gente que confía en que de repente le van a dar las cosas fáciles, eso decimos a veces del Estado, ¿no? Que te da el famoso hueso y que ya te conformas con eso. Pero pasa también con la cooperación internacional, algo caerá, o pasa también con el problema de las remesas. La gente está muy acomodada, pensamos que no, pero la gente está muy acostumbrada a sobrevivir. Y sobrevivir no es vivir bien, no es supervivencia, es malvivir. Y la gente se ha acomodado a malvivir, quejándose. Pero como de vez cuento, caen las remesas, cae este dinero en narcotráfico, cae este dinero del Estado, cae este dinero de la cooperación internacional, pues oye, vayamos tirando. Y es un problema muy grave. Sí. O sea que más deberíamos estar hablando que lejos de estar evaluando las metas de cada año y pensando en estas cosas cada final de año, esta es una tarea que debiera hacerse, si no todos los días, todas las semanas, ¿o no? Sí. Hay un tema, Dionisio, que me parece interesante y es ¿en qué momento aparece el propósito en el ser humano? Y se dice que nosotros nacemos 2 veces. Cuando salimos del vientre de madre, donde hay un cordón umbilical, pero ¿cuándo realmente lo cortas? Y lo interesante es que la gente que se anima a hacer lo que tú señalas es cuando decide finalmente cortar el cordón umbilical. Es un tema de nuestras culturas. Tal vez mucha de la gente que está escuchando el programa ahorita arrancando 2015 se va a dar cuenta que tiene 35 años y está debajo de su papá y su mamá ahí dependiendo. Hay un proceso, es la programación que tal vez muchos continuamos por varios años y no decir, cuando tú rompes definitivamente el cordón umbilical es cuando te animas a ser tú mismo y a enfrentar todos esos retos que te pinta la vida, ¿no? Yo he creído que... Bueno, ahora, decir tú mismo es algo muy vago, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ser tú mismo? Romper el cordón umbilical, o sea, nosotros hemos hablado de libertad, tú eres una persona que promueve el tema de la libertad en el aspecto político. Cuando hablamos del ser humano en la libertad es asume tu responsabilidad, asume tu responsabilidad.
hicimos unas charlas en la universidad por estos días, 300 estudiantes metidos un poco con el material. El profesor sale y dice, ¿ustedes por qué están aquí? Y cuando él dice, yo sé que ustedes están aquí por 5 puntos que yo les doy, todos empiezan a reír. Es una risa incómoda porque lo que dice es, si no les diera los 5 puntos, ustedes estarían aquí. Es un tema de responsabilidad. Y yo creo que los propósitos tienen que ver con eso. ¿Cuándo nos vamos a animar a diseñar que en nuestro país, que en la familia nuestra, van a ocurrir cosas diferentes? O sea, es acabar con la programación que un maestro nos dio o que alguien nos dio, porque es que yo nací en tal lugar y nací pobre, pues tengo que continuar con la pobreza. Eso no puede ser. Y hoy está demostrado que el propósito rompe ese esquema. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir con Dimensión Propósitos 2015. Bienvenidos, estamos en Dimensión en este nuevo año 2015 y estamos hablando de propósitos. Regresando al tema de el ejercicio que cada ser humano debe hacer para dirigir, administrar su vida, realmente lo que hay que tener es un proyecto de vida, tener una visión clara de quién soy yo, cuáles son mis posibilidades reales, cuáles son las cosas con las que yo sueño, cuáles son mis ambiciones y luchar por ellas. Y ese es un trabajo que estará pues, repartido en capítulos o en etapas, y para cada etapa habrá que ir haciendo un trabajo de ponerse metas específicas y ir revisando con toda la disciplina posible que se estén alcanzando. Eso ordena de alguna manera el caminar por la vida, ¿o no? Sí, nosotros en The Learning Group, por ejemplo, programamos siempre vivir tu propósito, ¿verdad? Es vivir para lo que tú has sido creado para vivir, que tiene mucho que ver con tu pasión y tu talento. De eso que tú eres muy bueno haciendo, eso que es tu talento, y a la vez que te apasiona, es para lo que viniste a este mundo a hacer. Y muchas veces tus propósitos y tus sueños más grandes y la alegría que te da a ti realizar eso tiene que ver con ese llamado que tú tienes en esta vida. Lo que es importante, como tú bien decías, Dionisio, es cómo diariamente si te enfocas. Hay un libro muy bueno que se llama The One Thing. Gary Keller es el autor. Y nos menciona una idea bien importante que dice, pregúntate siempre, ¿qué es la primera cosa o la cosa más importante que va a hacer el cambio impactante en eso que tú quieres, en conseguir tu sueño? Y luego pregúntate todos los días, ¿qué es esa cosa que yo tengo que hacer para poder alcanzarlo? Y creo que eso te pone en una dimensión importante porque te ubica en el día, te ubica en el aquí y a la hora, claro. Te ubica en lo que yo puedo hacer hoy. En el presente. Así es. Que es lo único que tenemos. Así es. Sí. ¿Cuáles deberían ser las prioridades? O sea, hablando de que lo que tenemos real es este presente, y en este presente tenemos que tener la concepción clara de nuestra vida y en cada segundo de ese presente trabajar por ello, por ese proyecto. A mí me gustaría aportar el sentido que nosotros le damos y el sentido que nos hace. Aún como país, o lo que expresaban los compañeros, independientemente de la evolución y de la programación que tenemos, cuando algo a nosotros nos hace sentido, nos da la fuerza para, y podemos llegar a lo que se llama resignificación. Porque la vida está llena de personajes que nos han demostrado que la tragedia puede traer prosperidad. Entonces no importa lo que nos ha sucedido, importa el significado que le demos. Eso le da un nuevo sentido. Yo creo que esta apertura de año, algo en lo que debiéramos meditar es en el sentido que tiene para nosotros. En primer lugar, lo único que multiplicamos, creo yo, en la vida es lo que somos. Eso es lo que se reproduce, lo que soy. Entonces, empezar y darle la validez y la importancia al ser, lo que soy. Luego, lo que hago. A mí me gusta la ética aristotélica. Él decía, el trabajo es un valor sensible. ¿Cómo lo evalúo? Dependiendo de lo que siento cuando lo realizo. Y hablando de llamado, y hablando de misión y de programación es, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué siento cuando lo hago? ¿Qué emociones me acompañan al hacerlo? ¿Y qué emoción siente el que trabaja conmigo? Yo creo que eso es mucho más profundo que hacer un listado, que ver si quiero perder peso, aprender un nuevo idioma. Yo creo que tenemos que ir al individuo, al ser, y que la transformación venga de adentro. Porque aquí se propone, enfadémonos,
pero lo que a él lo enfada, tal vez a mí no me enfada. Ese enojo para mí debe tener sentido. Y cuando viene de adentro, entonces logra sacar de mí todo aquello que yo ya tengo, lo que ya soy, lo que ya hago bien y lo que ya puedo aportar en todo. Lo que pasa es que vivimos en un país donde el miedo es muy real. Entonces, el mayor obstáculo al cambio, el mayor obstáculo a proyectarte, a responder a tus porqués, es los miedos que tienes. Y en este país el miedo es muy real. Pero claro, no nos puede detener. A la mayoría de la gente le puede detener, pero hay que vencerlo. Muchas veces, cuando yo me refiero a lo mejor a buscar en ese... Hay que buscar tus miedos, es como Batman, hay que buscar tu murciélago. Porque de ese murciélago, el vencer ese miedo, va a salir tu propósito real. Porque también mucha gente se queda con propósitos a medias. Voy a conseguir este proyecto, esta pequeña cosa, eso que decía yo antes de conseguir lo fácil. Y no, las 3 cosas para conseguir las cosas en la vida, ya sabemos, nuestros abuelos nos lo decían: el esfuerzo, el trabajo. No vale solo el esfuerzo, no vale solo con trabajar. Si creíamos eso, no vale solo con eso. Lo segundo que tenemos que hacer es prepararnos, formarnos, estudiar, trabajar, leer, importantísimo leer. La gente que lee piensa de otra manera, actúa de otra manera, racionaliza de otra manera, y leer es importantísimo. Y tercero, invertir. Invertir a veces en tus proyectos, y no se puede conseguir nada si no inviertes nada, que eso también la gente dice: bueno, pero yo me quedo aquí a esperar a que llamen a mi casa. Eso no pasa. Invertir en tus proyectos, invertir en tu sueño, y eso significa dinero y a veces tiempo, y a veces invertir también en ayuda, en apoyo profesional. Eso también hay que tener mucho cuidado, porque invertir en ayuda profesional no es decir que en alguien que me venga a hacer una pequeña capacitación de algo muy bonito, de quién se ha comido mi queso, de que no sé qué, no sé cuántos, y eso es invertir. No. Invertir adquiere también ese esfuerzo, ese buscar el profesional adecuado, ese creértelo, ese desarrollarte. Pero para eso, lo primero es vencer el miedo a salir de ese... que yo entiendo que son miedos reales, pero que no nos pueden tener estancados y que hay que saber superarlos. Sí. Regresando al tema de las prioridades, porque al final el ser humano también en un momento, yo diría, preciso, que es importante, debe ver hacia adentro, ver cómo se siente, cuáles son sus prioridades personales, qué son las cosas que lo hacen sentirse bien. Y ahí va a estar, pues bueno, cómo está su situación emocional, su situación espiritual, su familia, su entorno, la gente con la que se siente bien. Y dentro de ese entorno personal, íntimo, y ese entorno cercano, es realmente la plataforma desde la que los seres humanos construyen y desarrollan sus proyectos y sus sueños y demás. ¿Cuáles deben ser esas prioridades? Tal vez siguiendo el tema, yo creo que la prioridad, y las investigaciones lo dicen, en comunidades donde surge de pronto un muchacho o una chica, es porque logra descubrir, se dice técnicamente, para qué vino cableado. O sea, qué es lo que tiene por dentro. Porque a veces cuando hablamos de propósitos decimos, ojo, y lo hemos debatido mucho, el tema de los propósitos se ha trabajado bastante y la gente se atreve a soñar, pero viene un problema gravísimo, Dionisio, que es la ejecución, la disciplina. El tema de la disciplina nos cuesta a los latinos. Uno va a un médico de pronto y el médico te deja esperando 2 horas porque somos pacientes, o sea, y el paciente tiene que quedarse ahí esperando porque el diseño fue hecho así. Y ahí es cuando yo entiendo lo que tú dices: revoluciónate, no aceptemos ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es que cuando tú aceptas, hay una comunidad que empieza a aceptar, y entendemos que llegar 15 minutos tarde, media hora, pues es que así somos los guatemaltecos, no puede ser. Porque aquí está claramente demostrado que cuando tú defines una prioridad, hay una compañía internacional que viene acá y a las 3 semanas ves 25 personas que cambiaron de la noche a la mañana. ¿Qué sucedió? ¿Un nuevo chip? No. Si tú no puedes hacer esto, no puedes trabajar con nosotros. Entonces, cuando tú descubres ese cableado y lo dedicas a eso, no sé, los artistas que tenemos aquí, la gente que está metida en medios de inteligencia digital, tenemos gente muy buena. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Descubrió su cableado, y creo que esa es una pregunta bien importante para la gente que se sienta a hacer un propósito. ¿Qué es lo que quiere ser? No sé si han visto ustedes lo que ha pasado con nuestro personaje que quiere ir a la luna, que quiere ser el astronauta, y está ahí, y tuvimos una conversación con él, lleva años, y el problema, ¿saben cuál es? Porque los Estados Unidos le ha dicho, mira, te llevamos, pero vas con nuestra bandera, y él dice, no, quiero ir con la bandera de Guatemala.
Y está cableado y yo le digo, hombre, pero si tú quieres es subir al espacio. Y dice, sí, pero con la bandera de Guatemala. ¿Y estás dispuesto a renunciar a eso? Estoy dispuesto a renunciar a no ir si no voy con mi bandera. Está cableado el hombre para eso, o sea, y sigue su propósito y todos los días lucha y hace. Yo digo, cuando uno descubre eso, está al otro lado. El propósito viene a engrasar, a apoyar. Eso. Hay que preguntarle si aceptaría ver una bandera a cada lado y se va. O sea, no pasa nada. Yo creo que para agregar a lo que decía Yesid y lo contestó también tu pregunta de priorizar, ¿cómo priorizas? Yo creo que es qué es lo que da más sentido a tu vida, como lo que también comentabas tú, Maya. Si, por ejemplo, tu área espiritual no puede faltar dentro de tus propósitos, tu área familiar y también tu área laboral, profesional, tu área personal. Entonces, yo creo que es un conjunto, no puedes solamente tener un propósito o metas para una de esas áreas porque entonces te vuelve un desequilibrio. Tienes que tener, sí, metas para cada una de tus áreas, propósitos para cada una de tus áreas. Y cuando uso la palabra priorizar me llama mucho la atención porque es lo que tratamos de hacer todos. Y a veces de nuestra gran lista que tenemos, como tú decías, ¿verdad? Y apuntamos y empezamos a decir, bueno, ¿cuál hago primero? Y este libro precisamente comentaba y decía, cuando tú priorizas, tienes que saber y aprender a decir no. Tienes que saber qué cosas ya no van en esa lista, qué llamadas no vas a contestar, qué correos ya no vas a ver, qué lecturas ya no vas a leer, no porque no sean importantes, sino que porque no van a aportar a lo más importante en tu vida. No te llevan al sueño, por supuesto. Yo creo que diría también el equilibrio. El ser humano es alma, cuerpo, espíritu, entonces no podemos descuidar ninguna de las áreas. Ahora, lo mejor es cuando, aparte de equilibrio que requiere cierta fuerza y resistencia para lograr, es que cada una de las áreas de nuestra vida llegue a la armonía. La armonía no requiere tanta fuerza y tanta resistencia. Tiene la misma naturaleza en cada una, entonces aprender a fluir un poco más en forma natural y estar claros. Creo que durante mucho tiempo los objetivos se han planteado desde el área profesional, el área económica, pero hemos descuidado muchos otros. Entonces ver a forma de gráfica un proyecto de vida donde todas las áreas estén incluidas. Ahora, ¿cómo se logra esto en un país como Guatemala en el que, para empezar, desde hace muchísimos años la mitad de los niños que nacen sufren de desnutrición crónica? Hoy podríamos estar alcanzando cerca del 30% de la población de seres humanos que viven con ese flagelo, ¿verdad? De una debilidad estructural importante. Un país donde morirse es muy fácil porque hay balas perdidas por todos lados y aquí muere mucha gente en forma violenta. Un país donde no hay oportunidades, la economía no crece, donde los niveles de pobreza son vergonzosos, donde la corrupción está fuera de control, donde las políticas públicas básicamente no funcionan, el sistema de justicia va por donde quiere. O sea, un país en el que realmente las condiciones son muy difíciles. ¿Qué se le dice a toda la gente que es víctima de esa realidad? Por eso Ignacio propone que enfadarse. El enfadarse, sí, partiendo de enfadarse. Pero también voy a ir en contra de toda esta discusión constante sobre valores, principios, mis propósitos y tal. Eso es un problema también y es bien grave, porque empezamos a crear el castillo ideal. Nos empezamos a discutir sobre cómo sería Guatemala, la Guatemala ideal, y nunca tomamos acciones. Y dice de Vidal en un libro suyo, dice, bueno, pregunta, ¿qué es la primera acción que tenemos que tomar? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Eso es lo importante, eso es la prioridad. No me digas cuál sería el país ideal y cuáles serían los objetivos para ese país ideal y cuáles serían los principios más bonitos. No, eso que te sirva de referente, que te sirva de guía, que te sirva para saber por dónde va tu camino. Pero lo primero que tienes que hacer es ¿qué hago mañana por la mañana? Y no pensar tanto, o sea, hoy me tengo que levantar y hacer el café. ¿Y cuál es el fundamento primero de hacer el café? ¿Espiritual o religioso? No, es hacer un café. Hazlo. Y luego otra cosa, y luego otra cosa. Y esas deben ser las prioridades. Y posiblemente cuando tengas la lucha entre una prioridad y otra, ahí es importante el valor. Ahí es importante tus principios. Para elegir entre una y otra, para discernir cómo actúas, para discernir cómo caminas. Ya. Vamos a publicidad y volvemos para seguir con Propósitos 2015 en Dimensión. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy, Propósitos 2015. Cuando hablamos de este rompecabezas que tenemos de país, donde hay pues tantas disfunciones y tantas decadencias, hay mucha gente que lo está pasando bien porque tiene oportunidades, tiene sus problemas resueltos, puede darse el lujo de trazarse objetivos, en fin, de poder incluso pensar en estas cosas como la armonía y
O sea, eso es muy positivo, pero hay demasiada gente que está muy lejos de poder hacer eso. Tienen que precisamente buscar cómo sobreviven ese día, ¿verdad? Y literalmente hablando, no solo qué van a comer, sino que no terminen muertos en un acto de violencia. Hay una pregunta y es, ¿por dónde empezamos? ¿Verdad? Porque es cierto, hay un tema de referente, el país ideal y tal, es un referente, por supuesto, es como un gran objetivo el que algún día debiéramos alcanzar. Pero ¿cuáles son las tareas diarias que debiéramos hacer los ciudadanos de un país como Guatemala, que tiene tantos desafíos? Yo creo que ahí valdría la pena preguntarse, en esta lista que hicimos de propósitos, en los propuestos que nos planteamos ahorita para principios de año, si incluimos realmente nuestro rol como ciudadano activo en Guatemala. Si dentro de eso está incluido, o sea, pensé como tú dices, bueno, mi propósito económico, este sueño que yo quiero hacer con mi familia, lo que yo quiero lograr laboralmente, pero mi rol de ciudadano está incluido ahí. ¿Y cómo lo quiero ejecutar? ¿Cómo me veo yo como un actor, un agente de cambio dentro de la sociedad? Y si como ciudadanos o como guatemaltecos o dentro de mi círculo, de mi comunidad, tenemos todos juntos un sueño o un propósito de lo que yo quiero hacer como Guatemala. Si bien, como bien decías, tenemos todos un país ideal y todos tenemos una idea vaga de lo que, o muy clara o muy vaga de lo que queremos como país, estamos trabajando para ello y está incluido dentro de lo que yo quiero hacer en el 2015 o ni siquiera está incluido dentro de lo que yo quisiera hacer y aportar para el año. Creo que eso es una buena pregunta. El ideal lo tenemos todos, el referente, pero el país que tenemos es este. Entonces yo creo que sería de tomar conciencia. Esta conciencia que nos lleva a emocionarnos, independientemente de cuál sea la emoción. Por ejemplo, este enojo lo que me hace es poner límites y no tolerar lo que no es tolerable. Entonces la toma de conciencia, pero luego el aportar. Yo voy a citar a mi hija mayor, que me cuenta en una de sus actividades de la universidad, la frase que a ella más se le quedó a sus 18 años era: soy el recurso humano de un país sin recursos y voy a hacer mi parte. Yo la adopto también y entonces yo creo que es válido decir desde el lugar en donde estemos, independientemente de que a usted se dedique, cuál es su escolaridad, entendamos y lleguemos a la conciencia de que somos el recurso humano de un país sin recursos, pero el recurso humano sí puede hacer la diferencia. Los especialistas dicen que el siglo XX fue el de la física y que estamos en el de la biología. Un poquito para integrar la pregunta tuya de qué hacemos con todos estos niños que realmente en estados de desnutrición terribles. Y aquí yo sí creo en el tema que sí hay que plantear propósitos, o sea, yo sí estoy seguro que hay que plantearnos, nosotros tenemos que plantearnos retos y creo que el arranque de un año es bueno y vale la pena pintarse cosas. Ahora, el método, creo que ahí en el método es donde tenemos los líos, ¿no? Ahí yo digo que es más un rito que una realidad lo que nosotros hacemos. Entonces hay dos formas en que podemos, y está, digamos, históricamente, cuando uno mira todo el tema de la psicología, se hizo un trabajo muy fuerte desde arriba, mire, hay que convencer a la gente, hay que persuadirlos. Pero luego vinieron algunos latinos a hacer planteamientos, de decir, si estamos cambiando el cuerpo desde la mente, ¿por qué no cambiamos la mente desde el cuerpo? Y es un tema muy práctico, que hoy venimos haciendo una serie de, digamos, de experiencias con eso. ¿Y qué puedes hacer? Tal vez cierta familia aquí se puede dar el lujo de que se sirve una copa de vino, pero la copa de vino en tu cuerpo genera un impacto, diferente de pronto a, y no tengo nada contra quien produce vino, ¿no? O un vaso de agua, pero igualmente pasa, Dionisio, con el tipo de pensamiento que estamos nosotros manejando en la sociedad. ¿Cómo estás? Ese cómo estás implica, y alguien puede decirte, mire, alguien me contaba antes de entrar, me dice, una persona que tiene 90 años, está en un proceso de cama, acostado, y lo llaman, ¿cómo estás? Pollón, como dicen aquí en Guatemala, primera vez que uso esa palabra, pero me encantó, o sea, estoy bien. ¿Qué transmites tú con eso? ¿Estás dando una copa de vino o estás dando una copa de agua pura que está vivificando lo que hay alrededor? Hay investigaciones muy serias de lo que implica un poquito este proceso de con qué tipo de pensamientos estamos alimentando a la gente que no se puede alimentar por la vía física de mejor manera. ¿Qué podemos hacer nosotros? Creo que es un tema que vale la pena. A mí me gustaría, cuando yo me planteé, por ejemplo, ¿qué hago yo por mejorar el entorno donde vivo, ¿no? Cuando yo me planteé mi proyecto de vida, mi propósito de vida, dije, ¿cómo puedo ayudar? Puedo montar una ONG, puedo ser educador, puedo... Pero yo dije, mira, la mejor manera
de conseguir que el país cambie es que la gente consiga, yo no digo que no tenga su propósito, que lo descubra y que transmita ese propósito. Porque también lo que pasa muchas veces, que la gente transmite el propósito que cree que los demás quieren recibir. Es decir, constantemente nos disfrazamos, constantemente intentamos vender algo que no somos, lo que creemos que vende. Estamos constantemente diciendo, pues hay que ser mejor en esto, sonriéndole a la gente que hay que sonreír, es decir, transmitiendo constantemente lo que no somos porque creemos que eso vende. Y eso es un problema gravísimo. Entonces, la cuestión era, yo voy a ayudar a la gente, que no está mal, porque encima nos vuelve mediocres y grises, porque cuando nos ponemos a vender lo que venden los demás, que son mejores en ello además, pues nosotros nos volvemos peores automáticamente. Lo que tenemos que hacer es saber bien para lo que somos buenos, autoconocernos, tener, lo que digo yo, la gestión del conocimiento que empieza por uno mismo o por el de una empresa. Autoconocernos, saber en qué somos buenos, cuáles son nuestras competencias, que las tenemos y las que tengamos serán las que nos sirvan para competir. Las que nos inventemos no nos van a servir. Entonces, con esas buenas competencias las gestionamos. Hacemos una herramienta de gestión, vemos lo que hay en el mercado para que nos sirva y nos ayude. Y lo transmitimos, porque a veces hay gente muy lista que tiene muchas competencias que se queda en su casa esperando a que lo llamen, y eso tampoco sirve. Primero hay que saber para qué eres bueno, ser muy bueno en lo que eres bueno, gestionarlo muy bien y luego gritarlo. Y decirle a los demás, oye, estoy aquí y soy bueno para esto. Y es realmente, como dices tú, siempre hay gente talentosa en Guatemala que sabe y hace eso. ¿Qué pasa? Terminan en México, en Estados Unidos. Lo han gritado, les han escuchado y les han llamado. Ojalá podamos hacer esto aquí, que no se queden aquí simplemente los grises, los mediocres, que hacen lo que creen que los demás quieren. Esta proliferación de coaches, como hay ahora tantos que están trabajando en ese tema de ayudar, de apoyar, de ayudarnos a ver con más claridad, etcétera, realmente es la respuesta a algo que está viviendo la raza humana. Así estamos pasando un momento difícil donde se ha consolidado o se está consolidando de manera peligrosa una cultura muy consumista donde, hablando de propósitos, se escucha o se ve con mucha frecuencia cantidad enorme de personas que se ponen como propósito el comprar cosas, en fin, el poder gastar más, el estar en la parte, digamos, superficial de la vida. Y muchas veces lo logran, pero a costos muy altos, endeudándose o metiéndose en problemas que no deben. Y luego los datos que hay de desempleo de la juventud en muchas geografías del planeta, donde realmente hay demasiados jóvenes que no encuentran oportunidades, otros que están estudiando cosas que no les van a servir para los nuevos trabajos que el mundo está planteando hoy. Estamos pasando un momento de transición y el mundo está cambiando, pero está teniendo un costo muy alto en lo que encontramos hacia dónde va este nuevo mundo que se está ahora construyendo y qué realidades nos va a dar. Y por eso se habla del aumento de la depresión, incluso se habla de ella como la epidemia del siglo XXI, el aumento de consumo de antidepresivos, etcétera. El suicidio está aumentando de forma escandalosa. O sea, realmente la raza humana está en un momento difícil. Por eso es tan importante el revisar estos temas y hablar de, hablemos de prioridades, de propósitos, pero regresemos a las cosas básicas, a los valores fundamentales que hacen al ser humano pues un ente, un individuo con posibilidades reales de alcanzar el bienestar que da tranquilidad, felicidad, paz. ¿Qué piensan de eso? Para mí el tema es regresar un poquito a esa discusión histórica de si tienes un propósito es para poder ser, porque el tener es añadidura, pero nos lo han vendido al contrario. La mayoría de los propósitos, y tú tienes razón en el planteamiento, es un planteamiento profundo. Es, ¿y qué carro voy a tener? Pues que ya el mío tiene 1 año, ya está viejo. Y entonces aparece toda la publicidad que dice, mire, el nuevo te lleva integrado, no sé, el sistema interno para que no tengas que oprimir tu teléfono. Y entonces pareciera ser que nos confundimos en lo que es realmente un propósito, porque no es para que tú puedas ser, es para que puedas tener. Y entonces matas el ser. ¿Sí? Mira cosas interesantes que planteas ahí. Por ejemplo, el miedo. Para mí el miedo es una emoción la más natural que hay. Y qué bueno que tenemos miedo. El problema es cuando fabricamos la ansiedad. Porque eso no es natural a nosotros, lo hemos venido comprando. Y cuando tú entras en ansiedad te metes en un lío grandísimo. La ira que tú planteas, pues la ira es natural, pero ¿qué no es natural? El odio. Nuestras comunidades, yo trabajo mucho en el tema de resolución de conflictos y es increíble cómo, cuando los seres humanos que discutíamos ahora, algo pasó que los animales están cerca
y se quieren mucho y se llevan bien. Los seres humanos, yo no sé qué pasa, que cuando estamos cerca es cuando más trancazos nos damos. Algo pasa ahí en ese, pero ha sido algo que nosotros hemos creado. Tú hablabas de la depresión. ¿De dónde viene la depresión? De algo muy natural de nosotros, que es la tristeza. Y es qué bueno estar tristes por el rato. O sea, la emoción tiene que llegar y se va. El problema es que este mundo que estamos viviendo hace que la dejemos ahí y entonces entramos en un espacio que prefabricamos y nos está acabando el rato. Regresar a lo básico tendría que ser conectarnos con la vulnerabilidad del ser humano y regresarnos a la urgencia de sentir y sentirnos. Porque al final todo esto de los propósitos, todo esto de salir adelante es un sentir. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sustancia tiene? Alguien decía, el gran problema de la gente hoy es que sintiendo es incapaz de expresar lo que siente. Y a la hora de sentarme y plantearme propósitos, sueños, proyecto de vida, yo sí tengo que estar conectada con quién soy y con lo que siento y con el sentido y sustancia que eso tiene para mí. Yo creo que nos hemos dedicado, como planteabas, a ser. Y tenemos que regresar al ser, a las emociones que nos acompañan en el día a día. ¿A qué emoción me acompaña al ser madre, al ser pareja, al ser profesional, al ser ciudadana? Creo que sentir es lo básico con lo que debiéramos reconectarnos. Claro. Bueno, vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir en Dimensión con Propósitos 2015. Bienvenidos, Dimensión Propósitos 2015. Hablemos entonces de la importancia de regresar a conceptos básicos para poder rescatar de alguna manera este proceso de evolución de la humanidad. Estamos en un momento difícil y en el tema del ser y el tener y tanta confusión y distracción que hay hoy en día nos tiene un poquito, digamos, con el piso movido. Y hay muchos riesgos. Sí, lo que comentabas tú es algo que platicamos y es la fórmula, como bien decía Yesid, que nos han vendido es tenemos que hacer para poder tener y entonces soy feliz. Siempre mentira. Hay un... Claro. Exactamente, y es la fórmula que equivocada, que muchas veces hemos estado trabajando, generaciones anteriores o incluso actuales, como tú decías, de consumismo, está queriendo probar cierta y se dan cuenta que no es cierta. Como tú dices, regresar a la base, bien decías tú, es sentirte, pero es ser, es alimentar tu ser, lo que tú eres. Y yo creo que los humanos estamos dados también para dar. Y tu propósito tiene que estar incluso dando, porque es dando como tú vas a recibir después. No puedes esperar cosas, como tú bien decías, de gratis, fáciles, si antes tú no estás dando, si no estás... ¿qué es lo que tú quieres ver? ¿Cuál es el cambio que tú quieres ver en el mundo? Eso aporta. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Será que en este momento de la humanidad hay 2 o 3 generaciones que son hijos de padres, nietos, de abuelos, que fueron a quienes les tocó muy difícil picar piedra, el hacer la base? Y hoy el mundo tiene una proporción muy importante de habitantes, de gente para la que las cosas pues, no han costado mucho. Y por eso no se ve ni el esfuerzo, ni el sacrificio, ni ese nivel de entrega por el lograr las cosas que el mundo necesita hoy. O sea, hay un desbalance en ese campo, además que está siendo estudiado por muchos centros de pensamiento y universidades, pero el tema del esfuerzo, el sacrificio, la necesidad de comprender que las cosas cuestan. No sé si estaría tan de acuerdo contigo en el último punto, pero lo que sí que quería esforzarme es en decir, esto de decir el coaching que ahora está como de moda y tal, yo creo que ha estado de moda siempre, es decir, lo que posiblemente por generaciones ha estado ocultado por una primacía del valor científico, del valor del dato, sobre el valor de lo humano, sobre la calidad. Es decir, hemos estado durante muchos años poniendo por delante la cantidad que la calidad. Y pasa en muchos sectores de la vida, en casi todos, pero sobre todo en el sector industrial, ¿no? En el sector del trabajo y donde se olvidó el componente humano. Ahora, cuando hablábamos de Peter Drucker, que dice, ahora estamos en el momento del conocimiento. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo, sacando el valor de calidad de las cosas, dándole a lo que realmente vale. Y ahí está realmente lo que mueve el mundo hoy en día. Y lo que decíamos a veces,
Hay circunstancias o hay sociedades que no podemos decir, bueno, nosotros vamos a paso despacio para alcanzar ese tren. No, nos tenemos que poner en el tren de la gestión del conocimiento y de la gestión de la calidad, ya no primando tanto el número, el dato, el estudio, ese primor, sino primando qué valores tengo yo como humano, qué talentos tengo yo, qué competencias tengo. Ahora las organizaciones ya empiezan a olvidarse esa gestión por objetivo, donde había que conseguir ese número, cuál es mi objetivo, cuál es mi indicador, y decías, pero ¿esto realmente consigue el propósito de mi empresa? Ya no económico, que es fundamental, porque si no, no funciona, sino también lo que yo pretendo aportar a la sociedad. Y si no se consigue eso, si no consigo primar las competencias sobre simples objetivos, indicadores y datos numéricos, no consigo nada, no consigo nada. Nos hemos olvidado de los trabajadores, nos hemos olvidado de la gente, de cómo siente, de cómo se siente, nos hemos olvidado de cómo se siente nuestro consumidor como empresa, por ejemplo. Cuando nosotros contábamos las ventas, pero no contábamos si el cliente al que le habíamos vendido estaba contento de la venta que había realizado. Eso es mucho más importante que un cliente. Cuando hablabais de las sensaciones, lo importante hoy en día es cómo se siente el cliente después de haber estado con nosotros, no cuántas ventas hemos hecho. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y yo creo que ligado a ese tema es que hemos avanzado, un poquito para tomar la pregunta tuya, ¿y qué pasa con los jóvenes de hoy? ¿Qué pasa con nuestros hijos? Pasamos del dato con el que trabajábamos a un sistema de información. Vinieron los motores de búsqueda y se acabó el que tú tienes la información. No, hoy la información la tenemos todo. Tal vez el cliente tiene más información que el propio vendedor hoy en día. Y entonces viene el tema del conocimiento, que ahí quedaste tú. Yo quisiera agregar algo más. Y ahí es suficiente con eso. En el tema de propósito, yo diría, viene un tema interesantísimo que es, ¿y qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo con el conocimiento? ¿Lo estamos convirtiendo en sabiduría o estamos dando un paso atrás? Porque el planteamiento es ese. Mire, ayer conversábamos con una persona que acaban de llevar los nuevos sistemas para los colegios, que es digitalizar. ¿En qué están nuestros hijos hoy? Tienen derecho a cierto teléfono especial, computadora, iPad, y están con todo, pero adicionalmente a estar con 3 cosas, están escuchando un video y viendo la televisión. ¿Qué capacidad de ejecución tienen esos chicos frente a ese método que se está usando hoy? La gente dice, no, es que tenemos acceso a toda esta información. Y ahí es donde digo, ¿será que estamos dando un paso adelante para ser sabios realmente? Y entendía la sabiduría de la cosa más sencilla, aprender a vivir en la esencia, como tú lo planteaste. Entonces, ¿será que tengo que trabajar 11 horas? La vez pasada hablábamos que en la investigación que hicimos sobre el liderazgo, lo que los líderes nos dicen, mire, si yo no trabajo entre 11 y 13 horas, no me alcanza el tiempo. Yo planteé, estamos equivocados. Hay que darle al cuerpo el tiempo que necesita. No vas en una buena línea. No veo otra forma que no sea trabajar esas horas. Entonces, la pregunta sería, si estamos haciendo propósitos, ¿vale la pena decir, ¿y cómo hago yo para tener, para mí una de las variables claves, ojalá para todos en 2015, que es enfoque, enfócate en lo que quieres hacer. Una sola cosa a la vez, no hagas 4, porque el cerebro no funciona así. Sí. Por eso estamos en un mundo muy disfuncional y eso está provocando una serie de consecuencias delicadas. Ahí están los datos ya cada día más claros. Entonces, yo preguntaba hace un rato, ¿por dónde empezamos? Aquí hay que hacer muchos rescates, hay que retomar muchas iniciativas, priorizar y cuando se habla de propósitos, tener una visión muy clara de qué esperamos o qué pretendemos de la vida, ¿no? Para ser consecuentes con lo que realmente queremos. Sí, definitivamente comenzar con el fin en la mente, como bien dice Kobe, ¿no? Comenzar cómo quieres terminar tu 2015, cómo quieres terminar el 2020 incluso, ¿verdad? Para fijar un propósito, un gran propósito, una gran meta, pero para luego también decidir qué es lo que puedo hacer hoy para alcanzar eso, priorizando y enfocándote. Y coincido contigo. El multitasking ha sido una idea que nos hemos querido creer todos, pero realmente no, es confundir a la mente en 3 tareas a la vez, cuando realmente no te puedes enfocar. Aunque seamos mujeres, tenemos una mente linda las mujeres, pero ser multitasking solo aumenta emociones negativas, incluso hormonas negativas. Creo en lo que tú dices, en enfocarse, creo en lo que tú dices también, en priorizar, pero sabiendo decir que no a las cosas que no,
que no realmente van a aportar ni sumar. Y creo realmente en que mi propósito tiene que estar ligado a mi llamado, a la misión que yo tengo que cumplir con mi vida, a lo que yo puedo también aportar, no solamente recibir. Estamos en un mundo para aportar. Muy breve. Solo yo me voy a citar a mí mismo. Yo, ¿sabes por dónde empiezo cuando digo por qué voy a empezar hoy? ¿Qué voy a decidir hacer hoy? Lo que menos me apetece, lo más difícil, lo más dificultoso, lo que digo, ay, esto es lo que... Pues eso, si lo saco lo primero, ya lo tengo sacado. Entonces yo eso le recomiendo a la gente. Cuando tengas duda de qué es lo primero que vas a hacer, lo que menos te apetece, lo que más difícil te sea. Y yo lo sigo, y cuando terminas el día diciendo, he sacado lo que menos me apetecía, oye, ahora me queda el final del día para lo que me gusta. Estupendo, estupendo. Para ir complementando, yo diría, el afecto está puesto en el ser humano para vincularse. Y no hay problema psicológico, emocional, económico que no tenga que ver con algunos de nuestros afectos. De hecho, de por qué le doy a mis hijos todo lo que les doy para tapar un vacío de afecto. Entonces yo creo que el afecto no debería estar desligado de nuestros propósitos. Al final la gran carencia es el amor propio, es el cuidado, es la aceptación, es yo debiera encontrar en mí misma suficientes razones para salir adelante, debiera saber que para invertir en mi educación, en mi familia, yo valgo eso y mucho más. Y como madre de familia no quisiera yo dejar de mencionar que como padres, padre o madre de familia, somos gestores de cambio, verdaderos gestores, y como mujer me llevo por el asunto de gestar. Entonces yo recuerdo la madre de Nick Vujicic. La mujer le dijo a su hijo, sin extremidades, en esta casa, con brazos o sin brazos, se hace la cama. Así se gesta el cambio. Con esa estructura que hace que los trabajadores en una nueva estructura sí lleguen temprano. Desde donde estemos, podemos crear estructuras que faciliten el cambio. Y yo creo que eso todos lo podemos hacer desde nuestro lugar. Si con una palabra ustedes tuvieran que dar el mensaje de cómo hay que enfrentar este 2015 en un país como Guatemala, con todas las complejidades que vivimos, ¿cuáles serían esas 2 o 3 palabras en los 50 segundos que nos quedan? Yo diría, anímese a hacer propósito y dedíquese a ejecutar, así sea muy poco, pero así sea 1 o 2 cosas que usted cuando cierre el 2015 y estemos grabando el del 2016 diga, lo conseguí, es suficiente. Yo te diría, haz fácil lo que quieres ver más y difícil lo que quieres ver menos. Es una forma para poder crear mejores hábitos. Fácil lo que quieres ver más, difícil lo que quieres ver menos. Yo ya saben, enojarse, salir de la zona de confort en donde estás, querer cambiar de una vez, no solo quejarse, no solo decir que mal está todo, no solo esperar que hay gente que te dore los oídos, hay que empezar ya de una vez, cuantos más mejor, de una manera, y el enojo no siempre es negativo, el enojo no siempre es negativo, el enojo a veces hace falta para decir, oye, ya no me gusta donde estoy, ya quiero cambiar, ya quiero dejar de quejarme a otros para que me solucionen mis problemas. De hecho, esa es la razón del enojo, poner límites. Yo diría, empecemos con intenciones, alimentemos esa intención, ejecutemos, pero hágasela, no se falla usted mismo. No estamos conscientes de lo que pasa adentro cuando yo me hago una promesa y yo me fallo. Entonces yo no cambio el plan, yo lucho, permanezco firme, no me voy a fallar a mí misma. Lo que sí es cierto es que este 2015 promete ser un año muy emocionante, donde van a haber, pues sí, luces y sombras. Veremos de qué tamaño es cada una. Gracias, con ustedes volvemos la próxima semana. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿cuál es tu propósito para el 2015 y por qué te pusiste ese propósito? Andrés Sarti dijo, junto con mi esposa, enseñarle a nuestra hija a ser chapín de corazón, que crezca amando a su país así como nosotros. Profesionalmente, continuar mis estudios y crear más oportunidades de desarrollo para los que trabajan en mi equipo. Maritza Silva de Reyes comentó, formar en mis alumnos y alumnas sentido crítico y reflexivo para que se expresen con propiedad, sobre todo en relación a la problemática social del país, y que con esto, ojalá y se motiven a participar activamente en encontrar las soluciones.
Edwin Francisco Salvaján Azurdia dijo: ser un joven responsable en todo, graduarme en la universidad, aprender a hablar inglés y siempre buscar soluciones a mis problemas y contribuyendo a la sociedad.